Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Y vamos a hablar de un tema. Yo voy a nombrar la palabra que a todos los asusta, pero no importa, yo creo que nadie se tiene que asustar de la palabra cáncer. Hoy en día nadie se tiene que asustar de eso, porque ya no es lo mismo hablar de cáncer hoy que hace 20, 30, 50 años atrás. Obviamente, así como no es lo mismo la tecnología hoy que hace 30 años. Exactamente. Se ha avanzado mucho en todo, por suerte. Y sí, y por supuesto, el avance en el diagnóstico, en el tratamiento, y después algunas, yo diría, variantes también que son muy positivas, que tienen que ver también con lo que es el paciente oncológico, el paciente que ha tenido o que está teniendo en este momento un cáncer y que puede vivir tranquilamente. Y es así que tenemos con nosotros al doctor Darío Andrés Niemiadomski. Después si me corrige si lo dije mal. Él es médico oncólogo. Yo tengo un currículum muy extenso. Vamos a tratar de resumirlo. Es un médico muy joven, pero ya tiene un largo currículum. Es un médico de consultorios externos de la empresa Luis Pasteur. Trabaja también en la empresa Filium Sociedad Anónima, en la Municipalidad de La Matanza, también en clínicas laborales, clínicas domiciliarias, centros médicos, un montón de lugares, y con él vamos a hablar de algo muy especial. Yo les pongo el título, después lo desarrollamos. Oncología esperanzadora. ¿Qué les parece? Lindo título. Por lo menos lo de esperanzador es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Así que vamos a ver con él. Darío, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Carmen, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. No, por favor, al contrario, gracias a todos por la invitación. Mira, vamos a empezar por lo básico, ¿qué te parece? ¿Pero qué es el cáncer? Contame. El cáncer es una patología en donde las células, por decirlo así, se tornan caprichosas, sufren mutaciones a nivel genético, a nivel del ADN, y estas células que estaban codificadas para cumplir una función en particular, una función X, por distintos factores externos o internos, estas células sufren mutaciones, cambian y empiezan a tornarse agresivas, empiezan a descontrolarse. En vez de seguir un patrón ordenado, porque las células, como sabemos bien, crecen, se reproducen y después se mueren, como todo. Tal cual. Pero parece que en este caso hay un patrón desordenado y empiezan a crecer en forma anárquica. ¿No es así? Tal cual, es así. Es así. Y la palabra cáncer viene desde hace mucho tiempo, se asoció a la forma del cangrejo. Ajá. Por eso se lo denominó en aquel momento carcinoma, y la forma es esa, ¿no? La de un cangrejo. La de un cangrejo, es cierto. Eso se lo representa así. Tampoco muy buena idea no es esa. No, la verdad que no. No, para nada. Y decime, ¿por qué ocurre? ¿Se sabe por qué las células de golpe están ordenadas, que y de golpe empiezan a crecer anárquicamente, descontroladamente? ¿Por qué pasa eso? Y hay muchos factores, que producen cáncer. El más importante es el tabaco. El tabaco es uno de los agentes que
no solamente, porque uno cuando fuma piensa que solamente va a tener más riesgo de cáncer de pulmón, claro. Pero no es así. Hay un montón de tumores que pueden desarrollarse por el tabaco, tumores de mama, de laringe, gástricos, tumores de vejiga, de comisura labial, de pulmón, obviamente, ¿no? Claro, son múltiples. Sí. El factor más importante que tenemos en la actualidad es el tabaco, el cigarrillo, que nosotros te comento, Darío, que en nuestro programa continuamente estamos hablamos mal del cigarrillo. Obviamente. Todo el tiempo estamos hablando mal de eso, así que nos viene bien tu palabra. Además, perdóname que te interrumpa, sí, además del cigarrillo hay un montón de otros factores, como por ejemplo las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes en general en las distintas ciudades, la alimentación. Hay alimentación que es protectora para el cáncer, como es la fibra, como son las fibras y otros tipos de legumbres y demás, y alimentación que es pro-cancerígena, digamos, que es el consumo de carnes, vacunas y demás. También el HPV, factores infecciosos, el sedentarismo. Sí, hay distintos factores que producen cáncer. Los ahumados también son malos, ¿no? Ahumados sí, pero a ver, todo es cuando uno encuentra el equilibrio, obvio, sí, no hay problema. Ahora, claro. Si nuestra dieta va a estar pura y exclusivamente basada en carnes, vamos a tener nuestras consecuencias. Ahora, si nuestra dieta va a estar basadas en verduras, vamos a tener otras consecuencias, ¿sí? Todo en equilibrio, digamos, claro, ¿no? Todo en equilibrio, correcto. Hubo muchos progresos respecto al diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Ya no es lo mismo, se trabajó mucho. Como yo les explico a todos mis pacientes en la primer consulta, más o menos para 1930, 1940, la gente fallecía joven. La gente fallecía a los 45 años, claro. 50 años, por las infecciones. Fleming descubrió la penicilina, gracias a la penicilina se descubrieron otros antibióticos, claro. Y esto hizo que la gente viva, ¿cuánto? 20 años más. Entonces, en esos 20 años empezaron a desarrollarse un montón de patologías nuevas, entre comillas, ¿no? ACV, problemas cardiovasculares, claro. Demencia senil, Alzheimer, Parkinson, alteraciones reumatológicas y el cáncer. Entonces, paralelamente la medicina fue evolucionando, fueron avanzando, digamos. La gente ya vivía 60, 65 años y se encontraban con esto nuevo. Claro. Entonces la medicina, la cirugía fue cada vez mínimamente invasiva. Estamos oyendo de la cirugía robótica. Claro. También el tratamiento radiante ha evolucionado a pasos agigantados. Antes se usaba la bomba de cobalto, hoy en día usa tratamientos tridimensionales. Claro. Y también el tratamiento de quimioterapia. Hoy se conoce y se puede manejar mucho mejor los efectos adversos de la quimioterapia. Y están apareciendo nuevas moléculas, nuevas drogas, vacunas nuevas, que es la inmunoterapia. Y todo eso trata de beneficiar al paciente. Hoy tenemos en Buenos Aires, por lo menos, tenemos una expectativa de vida entre 78 y 82 años. La gente se cura del cáncer, no hay que tenerle miedo, es una enfermedad. Lo que les comentaba antes, ¿no? El cáncer hoy es como el SIDA o el HIV en los 90. Hay que desmitificarla. Claro. La gente tiene que consultar al médico, tenemos que luchar como sociedad como para concientizar a la gente que concurra a los médicos y que se haga controles en tiempo y forma. Claro. Ok, lo tuyo, oncología esperanzadora. A ver, contame un poquito de eso. Oncología Esperanzadora es un proyecto que vengo trabajando hace 2 años, 1 año y medio dentro de mi cabeza.
Estoy trabajando dentro de un ámbito de mucha seriedad en un instituto muy prestigioso en Buenos Aires, y eso me dio las herramientas como para tratar de dilucidar y desentrañar todo esto que el paciente manifiesta, ¿no? Entonces empecé a pensar cómo se le podía dar una vuelta de rosca, y esperanzadora lo usé bien amplio, porque la gente en general, la población en general, a través de la concientización y los programas de prevención y detección precoz, se puede reducir la incidencia del cáncer en algunos sentidos, y en otros sentidos se puede detectar precozmente. Entonces, darle la esperanza a la población general que el cáncer se puede combatir gracias a los controles, ¿no? Y detectarlo precozmente. También esperanzadora para los pacientes, para aquellos pacientes que me están escuchando, que están teniendo cáncer hoy en día, darle la esperanza que pueden afrontar el tratamiento que hoy en día les tocó a ellos, porque en otro momento nos va a tocar a nosotros y les va a tocar a otros, porque somos humanos. Darle esperanza al paciente que lo puede combatir, que lo va a poder combatir, y darle las herramientas que lo combata de una forma más amena, digamos, ¿no? Y en el caso de pacientes que no van a tener la posibilidad curativa, darle las herramientas para que tengan una buena calidad de vida. Claro. Uno no sabe cuánto tiempo va a vivir, pero si uno vive un día, una semana, un mes, un año, 10 años o 100 años, que lo viva con una buena calidad de vida. Exactamente. Perfecto. ¿Y eso te trabaja en equipo o trabajás vos solo? Me imagino que estás trabajando con otra gente, con otras especialidades. Gracias a las redes hoy en día nos podemos entrecruzar y podemos... La idea de Oncología Esperanzadora a través de la web es llegar a todos lados, llegar a aquella persona que tiene cáncer en un pueblito en Tucumán, o en un pueblito en Mendoza, o en cualquier parte del país, o en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Ajá. Y que se pueda encontrar con otra persona que esté viviendo algo parecido, o que lo haya pasado y que le tire buenas energías, ¿no? Entre comillas, buenas ondas, y que haya un psicólogo o un psicooncólogo que se interese por el caso, también que haya un enfermero o un oncólogo o un profesional de la salud. Entonces la idea es entrecruzar y unir puntos. Correcto, ¿no? Mirá. Y decime una cosa, la relación entre lo que estás haciendo, la logoterapia, el análisis existencial, ¿cómo lo metemos ahí? ¿Cómo hacemos para unirlo? La logoterapia es un aspecto de la psicología, es una rama de la psicología que la desarrolló Viktor Frankl, que es que fue un psiquiatra en Viena, que lo arrestaron durante el nazismo, lo llevaron a los campos de concentración, y él, dentro de los campos de concentración, veía las actitudes de los prisioneros, que eran sus semejantes, ¿no? Y por qué había personas que se electrocutaban, que se suicidaban contra el cerco eléctrico, versus otras personas que tenían un sentido por el cual vivir. Entonces empezó a desarrollar la logoterapia, que es la rama de la psicología que desarrolla el sentido de la vida. Hay muchos logoterapeutas que estudian esto, y hoy es muy importante para los pacientes oncológicos que busquen el sentido de sus vidas, ¿no? Y trabajás entonces junto con ellos, es decir, con gente especializada en esto, en la logoterapia y el análisis existencial. Sí, no solamente con la logoterapia, sino que hay muchos colegas míos que son cirujanos colorectales, que son cirujanos urológicos, que son, digamos, un montón de gente que puede asesorar a través de la red, o eventualmente a través de consultas, ya sean por sus medios o por sus coberturas de salud, y a desarrollar y a poder analizar cada uno de sus
problemas, ¿no? A ver, entonces, la pregunta sería, ¿cómo encarás entonces a ver, ante un paciente oncológico, ¿cómo lo encarás? Si viene un paciente a la consulta con tu radiografía, con el diagnóstico X cáncer, entonces, ¿cómo lo encarás desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico, podemos decir? También, claro. También, uno se torna el psicólogo, pero uno no debe perder la esencia de oncología, y el paciente quiere una solución, digamos, ¿no? Claro. Cuando lo recibo en el consultorio, hago una anamnesis, como todo médico, hay que hacer una anamnesis bien profunda, hay que hacer un genograma. El paciente debe explicar cuáles fueron los signos y síntomas que lo llevaron hasta todo esto, y cómo se realizó el diagnóstico, si a través de una biopsia o a través de una cirugía. Entonces llega con el material, llega con la anatomía patológica, y uno dentro del consultorio se va planificando caminos para poder desarrollar el campo, digamos, y desarrollar el tratamiento a seguir. Y uno no debe perder de vista que tiene que hacer un tratamiento multidisciplinario, ya sea con el oncólogo, con el médico cirujano tratante, con el clínico que también quizá lo derivó para la realización de los distintos estudios, con un psicólogo o un psicooncólogo, con los enfermeros, con un nutricionista, porque hay distintos tipos de tumores y hay tumores que producen baja de peso, pérdida de peso. Entonces es importante cada uno de los agentes de salud abarcándolo y conteniéndolo. Claro, es decir que se trabaja en equipo, es un trabajo transversal, y mientras vos harías el tratamiento médico estricto, vos derivarías a otra gente. Por ejemplo, ¿dónde entraría en este caso la logoterapia? Un paciente tiene la obligación y el derecho de decidir qué tratamiento puede hacer. Sí. Si a mí como oncólogo viene un paciente y me dice, no, yo quiero que me hagas tal o cual tratamiento, yo tengo el derecho de decir, no, discúlpame, pero yo para este caso te indicaría este tratamiento. Correcto. Vos estás en tu libertad como paciente de decidir si querés que te trate Darío, si querés que te trate Julián, si querés que te trate Mariano o X. Claro. Y la logoterapia, como te decía antes, es el desarrollo, el estudio del sentido de la vida, y para esto es importante un psicólogo o un psicooncólogo que acompañe el tratamiento oncológico. Claro, ese es el tema. La idea es acompañar el tratamiento. Claro. Cuando llegan los pacientes a ustedes, ya tienen la noticia. Muchas veces sí, por lo general en el centro en donde trabajamos nosotros no se aceptan a pacientes que tengan una presunción de cáncer, porque si tienen una presunción de algo oncológico y uno se embarca por ese camino, probablemente haga mal las cosas porque está salteando muchos pasos y estaría haciendo tratamientos de quimioterapia o de radioterapia. De hecho, los radioterapeutas no aceptan irradiar sin ninguna anatomía patológica. Nosotros como oncólogos tampoco aceptamos tratar sin anatomía patológica. En algunos casos, como son los hepatocarcinomas, que tenemos la alfa-fetoproteína aumentada, que es un marcador tumoral, uno puede tratarlo, ¿no? Pero por lo general necesitamos el nombre y apellido para afrontar el mejor tratamiento posible. Es decir, que tiene que tener el diagnóstico de certeza que esa persona sí o sí tiene un cáncer, si no, ustedes no intervienen. No. Eso es como un centro de derivación, digamos. En realidad sí, cuando llega el paciente llega con el diagnóstico, y una vez teniendo el diagnóstico, uno como oncólogo trata de estadificar al paciente y ver en dónde estamos parados. Claro, entonces decimos, ok, tenemos esto, ahora ¿cómo afrontamos el problema que estás teniendo? Yo lo que me refería era la noticia cuando se la dan al paciente para sacarle la agresividad de darle ese tipo de noticia. Sí. Yo creo que el paciente no es tonto. Ningún paciente es tonto. Todos los pacientes saben más que lo que pueden
quizá expresar. Hay pacientes que no lo expresan y lo tienen dentro, guardado dentro. Claro, igualmente hoy con internet es mucho más fácil, ¿no? Pero ya vienen con bastante información. Con mucha información y muchas veces errónea. Por eso yo sugiero que un paciente oncológico vaya con un oncólogo y no que se base en las informaciones que dan las redes sociales, porque muchas veces no es el tratamiento a efectuar para ese paciente. Claro. Estamos como oncólogos tratando de buscar el traje a medida para cada uno de los pacientes. Entonces viene el paciente y dice, ¿por qué no me aplicaron ese tratamiento que es una vacuna que llega de Estados Unidos o que llega de Europa? Porque no es el caso en particular en donde esta vacuna se aprobó. Entonces muchas veces estamos lidiando con esto, ¿no? Pero lo importante es que el paciente confíe en el médico, la relación médico-paciente, que el médico se abra ante el paciente y que le diga, bueno, es momento de cortar un poco la quimioterapia que la venimos haciendo durante un año, cortemos un poco, hacete un viajecito, disfrutá con la familia. Totalmente. Hagamos un estudio en un tiempo, en 2 o 3 meses, y ahí volvemos a arrancar, volvemos a ver, desenchufate un poco. Claro. Mira qué interesante. Eso es muy importante. Está muy bueno. A ver, lo que yo estoy notando es que es una forma especial de encarar la enfermedad y encarar al paciente, digamos, ¿no? La enfermedad y el paciente. La importancia del bocho, como decimos habitualmente, de la cabeza, en el tratamiento, en querer hacer el tratamiento, porque mucha gente oncológica, vos lo sabés mejor que yo, ha dejado tratamiento porque son muy fuertes. La quimioterapia es un tratamiento difícil, la radioterapia también, pero evidentemente si uno tiene ese apoyo, ¿no? El paciente también va a tomar las cosas de otra forma. Realmente, ¿has tenido muchos éxitos en esto? ¿Has mejorado mucho? ¿Te das cuenta que de la oncología tradicional que yo te estoy contando, la medicina pura y exclusivamente, hablando de la oncología, ha mejorado muchísimo? Estamos tratando pacientes con segundos, terceros, cuartos tumores, todos curados. La gente vive más tiempo, mejor. Insisto en el control médico. Aparte, si uno se controla, los hijos se van a controlar. Claro. Si uno no se controla, educa a sus hijos para no controlarse. Claro. Y esto estaba pensando en lo que vos estabas diciendo antes, humanización de la medicina. Deshumanización de la medicina. Sí. Estamos viviendo como sociedad problemas muy serios, muy severos, y esto muchas veces, claro, los pacientes dicen, yo no tengo para comer. ¿Cómo voy a ir a un médico cuando no tengo para comer? Entonces, como sociedad es muy complicado, pero yo creo por eso le puse Oncología Esperanzadora a mi proyecto. Creo que se puede beneficiar a mucha gente. El cáncer es la segunda causa de muerte después de los eventos cardiovasculares, así que tengamos en cuenta que es importante el control médico, la prevención, el diagnóstico precoz, porque hoy en día se ven mayor tasa de curación. Claro, ¿no? Perfecto. Estoy viendo que vos también te dedicás a dar charlas. Sí. ¿Es así? Sí. Que, a ver, ¿cómo las encargas? Veo que estás en colegios, universidades. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, empecé a plantearme yo el proyecto de Oncología Esperanzadora y dije que tenemos que hacer hincapié en la educación, tenemos que hacer hincapié en las charlas de prevención y concientización y detección precoz de cáncer, para que la gente deje de escuchar, que deje de escuchar la palabra cáncer como algo tremendo, como algo que asusta, y ocuparse, que se ocupe la gente, ¿no? Entonces, estoy dando charlas en empresas, en colegios, en primarias, fundamentalmente para padres, para maestros, porque hoy en día se aplica la vacuna contra el HPV para chicos de 11 años, tanto varones como mujeres. Entonces, los padres de esos chicos tienen que saber para qué se aplica, por qué se aplica.
Claro. Y con eso se va a reducir supuestamente la incidencia de cáncer cervicuterino. Claro. Y es importante que los docentes estén al tanto de todo esto. Dar clases dar charlas en secundaria. Los chicos se vuelven muy rebeldes durante la secundaria y es importante hacer un trabajo de prevención, y que más allá de que ellos estén en una actitud revolucionaria, entre comillas también, darle la posibilidad a los chicos que el día de mañana se va a alargar más la expectativa de vida, porque tendemos a eso. Los hombres, los seres humanos, somos seres mortales. Sí. Entonces tenemos que aceptar la muerte como algo natural. No podemos ser inmortales. Entonces uno tiene que tratar de, y gracias a Oncología Esperanzadora, de trascender. Y mi manera de trascender quizás sea no solamente refugiarme en mi familia, sino que ayudando a los pacientes, ayudando a gente que realmente lo necesita. Claro, a vivir ese momento. Yo estoy viendo que también haces consultas a gente que vive en el exterior, consultas internacionales. Sí, también lo pensé por ese lado, porque pacientes que están en países nórdicos, en países en donde no hay habla hispana, quizá también tienen una enfermedad oncológica, en Bulgaria, en Bélgica, en Japón, y el médico le da la noticia en su idioma, y claro, él entiende como puede entender. Claro, claro. Entonces, quizá entra a Oncología Esperanzadora y puede hacer una consulta vía Skype o vía web. Y hoy en día es mucho más fácil, el paciente quizás se queda mucho más tranquilo, y desde el punto de vista del idioma se puede manejar, y el paciente entiende mucho más y mejor, ¿no? Y a ver, contame, ¿vos das charlas, hacen alguna charla para el público en general? Es decir, a ver, si uno quiere ir, o algún amigo quiere ir a alguna charla que des vos en algún lugar, ¿lo haces habitualmente o vos solamente vas en estos centros, escuelas? Estoy empezando. La idea es ir, por ejemplo, este mes, a fin de mes, voy a dar una charla de prevención y concientización en la AMA. Yo soy miembro titular de la Asociación Médica Argentina, de la SAC, de la Sociedad Argentina de Cancerología. Voy a dar una charla, obviamente para todos aquellos que se quieran acercar, están invitados, en el sitio está la información. Sí, doy charlas a quien lo necesite, a quien lo requiera, y la idea es armar un espacio de charlas para que la gente se acerque. Es difícil porque la palabra, de vuelta, ¿no? La palabra cáncer asusta. Y mucha gente no se quiere acercar porque le tiene miedo, le tiene temor. Claro. Pero la intención es poder darle un espacio y desarrollar este tipo de charlas. Claro, sí. Pero cuando vos decís en vez de cáncer, Oncología Esperanzadora, me parece que suena muy distinto, sí, ¿no? Sí. Mucho más lindo. Suena mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Acá veo que... Y por eso te pregunto, si alguien quiere estar en contacto con vos, es decir, ¿cuál sería la forma de poder llegar a vos, Darío? Si alguien que no... pueden entrar a través de las redes. Hoy en Google se pone Oncología Esperanzadora y directamente lo llevan al Facebook, sí. Y a través del Facebook está mi página web, y a partir de ahí tienen contacto conmigo. Tenés contacto, acá tenemos... Sí. ¿Y qué le dirías a la gente respecto a la prevención del cáncer? A todos nuestros oyentes. Hay muchos tumores que no son prevenibles. ¿Sí? Agarra el cáncer, toca, ¿por qué me tocó a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no a vos? Claro. ¿Por qué sí a vos? Claro. Lo que decía antes, porque somos seres humanos. Hay tumores que sí se pueden prevenir, por ejemplo los cervicuterinos. Tenemos a nivel nacional, para las mujeres, entra dentro de la cuarta o quinta causa en frecuencia y en mortalidad también, el cáncer cervicuterino, que sí se puede prevenir, sí se pueden, a través de un PAP, colpo y ecografías transvaginales, se pueden desarrollar y se pueden ver lesiones premalignas que se pueden sacar fácilmente, y eso sí son patologías de las cuales se puede prevenir, digamos, ¿no? Hay otras que no, pero sí se pueden detectar precozmente. Claro, ¿no? correcto. Y hacer hincapié en esto. Claro, ¿no? nosotros
nuestro programa hacemos mucha prevención. Es decir, la idea nuestra básicamente es prevención e información. Sí. Y eso que vos decís, nosotros continuamente, ¿no? Tratando de los controles periódicos, hablando de los controles periódicos de la mujer, de la mamografía, del Papa Nicolau, en el hombre, el control de la próstata, todo ese tipo de cosas, de la vida sana, de hablar mal del tabaco. Es decir, todo eso, claro, porque básicamente, como vos seguramente lo llevas a cabo, lo importante es la prevención. Y como siempre, el paradigma es la prevención. Como siempre decimos, hay tumores que cuando dan síntomas ya no hay mucha posibilidades, y sí en los controles previos. Así es. Sí, hay tumores y tumores, pero lo importante es que la gente esté controlada, que la gente vaya al médico, pese a tener problemas personales. Todo el mundo tiene problemas personales, así que no es excusa, y menos en este país que la salud es pública, que todo el mundo tiene acceso al sistema de salud, así que no hay excusa para que algún paciente diga no me controlé. Casualmente ayer fui, antes del fin de semana, vi a una paciente que quería hacer tratamientos alternativos, decidió ir por ese camino, la enfermedad progresó y ahora está dispuesta a hacer tratamientos oncoespecíficos. Así que a controlarse, ese es mi consejo, y no tengo ningún problema en responder cualquier duda, ¿no? Claro, y aunque no tengan prepaga, no es ninguna limitación. Exacto. Y menos en este país. Exacto. Quizá en otros sí, pero en este no. En este no. Totalmente. Darío, muchas gracias. Le súper agradezco a ustedes por la invitación. La verdad que muy bien lo tuyo. Y si tienen alguna duda, no duden en llamarme, en consultarme. Bueno. No hay ningún inconveniente. Bueno, yo te agradezco mucho. La verdad que nos has dado una esperanza a todos, en realidad. Pero claro, hay que cambiar nuestra mente. Exacto, cambiemos el chip. Y olvidarse de la palabra. Seguro. Sí, cambiemos. Pensar en enfermedad. Tengo una enfermedad, punto. Oncología esperanzadora, me gustó mucho. Y para los medios también, para cuando uno lee los medios gráficos, decir, no es una larga, penosa, triste, dura y demás. Es, a ver, y algo tiene que quedar, como estampilla, ¿no? Sí. El cáncer no respeta estatus social. Claro. Totalmente. No respeta sexos, masculino, femenino. No respeta edades, si es adulto, si es niño. Claro. No respeta raza. No respeta absolutamente nada. Así que nos tenemos que unir, y mientras más nos unamos, mejor va a ser. Exacto. Sí. Me quedo con eso, Darío. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario.